Como les dije ayer, la malaria pues tiene una historia muy eh, larga, desde la antigüedad hasta nuestros días, que sigue siendo un problema de salud pública. Y esta malaria es una parasitosis causada por varias especies del género Plasmodium. Pero acá quisiera comentarles que hay muchas especies de género Plasmodium, pero solamente algunas afectan al hombre. Hay otras que son de animales, entonces se produce malaria en animales, por ejemplo en monos y otros animales. Pero eso no los vamos a estudiar, por supuesto, solamente aquellos que afectan al hombre, ¿no? Y es transmitida por el mosquito Anófeles, que es este mosquito que es hematófago y por lo tanto es capaz de transmitir la enfermedad. De ahora en adelante vamos a ver enfermedades transmitidas por vectores, ¿ah? O sea que ya tenemos que ir con malaria, toda esta fase es puro vector, ¿no? Y ¿qué se llama? Estos vectores tenemos que conocerlos pues en sus fases más elementales. Entonces estas son las especies que hay del género Plasmodium. Plasmodium vivax, que produce la terciana benigna, ya les dije, cada tercer día y no causa la muerte. Plasmodium falciparum cada tercer día, pero causa la muerte porque trae trastornos de la microcirculación. Y Plasmodium malaria, que produce la cuartana, o sea, cada 72 horas, el cuarto día. Y Plasmodium ovale, que es del viejo mundo, no lo tocamos, fiebre, también produce fiebre terciana, y últimamente han descubierto otro, que es un Plasmodium noblesi, que todavía no está bien estudiado. Entonces tampoco lo vamos a tocar, y además no hay en el Perú. Bien, entonces tenemos que esta es la distribución, ya han visto, es una distribución muy amplia. Aquí hay con, digamos, de mayor intensidad, otros de menor intensidad, pero la verdad es que afecta a todos estos países, ¿no? Asia, África, a los países subsaharianos y América, exceptuando pues Uruguay, Argentina, en algunos sitios puede tener, pero la mayoría no tiene, Chile tampoco, pero sí tiene Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y todo el Caribe. En el Perú, quizás eso habría que mencionar, en el Perú hay todos los departamentos están afectados, menos lo que corresponde a los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, con casos autóctonos, pero podemos ver, y de hecho que vemos casos de malaria que vienen de otros sitios, o sea, adquieren la enfermedad en otros departamentos y llegan a Arequipa para la atención. Entonces tampoco quiere decir que nunca vamos a ver, ¿no? Bien, entonces ya saben que malaria viene de malaria, que significa mal aire, que era porque la gente que entraba a los pantanos encontraba pues la enfermedad. Y paludismo de paluster, que también significa pantano. Y este es, ya saben, la máscara de Tutankamón, que sufrió de esta enfermedad muy joven y que probablemente sea su causa de muerte por Plasmodium falciparum. Esto nos revela la antigüedad de la enfermedad, ¿no? Y acá veamos, esto sí es importante, ya en el detalle, que en el hombre, como les dije ayer, vamos a ver ciclos de reproducción de esquizogonia, nada más, solamente esquizogonia y parte de una gametogonia, pero es el inicio nada más. Entonces solamente es esquizogonia. Y entonces si es esquizogonia vamos a ver los estadios de la esquizogonia, que son el trofozoito, el esquizonte inmaduro, el esquizonte inmaduro maduro. Y bueno, los merozoitos que nunca se ven así aislados, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y el inicio de la gametogonia, les decía, con la formación de micro y macrogametocitos. Entonces, aparte de los ensayos de la esquizogonia, vamos a poder ver también dentro del hematíe los micro y macrogametocitos. Entonces, aquí vemos el Plasmodium falciparum, ¿no? Vean acá, un trofozoito anular con una vacuola, el citoplasma en la periferia y el núcleo con
la cromatina muy coloreada de rojo. Estas son trofozoitos marginales, se llama. Perdón. Estos trofozoitos marginales pueden confundirse con otro parásito que es Babesia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Bien. Este ya es un trofozoito un poco más desarrollado, donde acá está el núcleo, acá está el citoplasma, que hay parte del pigmento malárico. Y tenemos aquí las granulaciones de Maurer. Bien, entonces, estas granulaciones de Maurer, que son gruesas, irregulares, caracterizan pues a este plasmón falcíparo. Les diré también que, miren, este es un hematíe grande, este es más pequeño. Falcíparo no respeta si es un hematíe maduro, cualquiera puede ser parasitado por plasmodium falciparum. Y acá vemos 3 trofozoitos dentro del hematíe, ¿no? No vamos a ver acá, después lo veremos, el esquizonte, porque en la sangre periférica de un paciente con plasmodium falciparum no encontramos esquizontes, porque ellos se quedan atrapados en la microcirculación, pero existen. Pero aquí solo estamos mostrando lo que se ve dentro del hematíe. Y acá están viendo el gametocito. Les dije que era el inicio de la gametogonia. Acá está el hematíe, miren el borde del hematíe, y dentro está el parásito alargado, en forma de banana, con pigmento malárico, todo esto es pigmento malárico, y aquí la cromatina más o menos densa. Entonces este es un macrogametocito. Y este es el microgametocito donde se ve el pigmento malárico y la cromatina está muy difusa. Entonces, microgametocito. En el caso de Plasmodium vivax, generalmente solo se ve un trofozoito anular dentro del hematíe. Puede haber 2, pero eso es rarísimo, ¿no? Vamos a encontrar un trofozoito. Vean acá el núcleo, en la vacuola y el citoplasma en la periferia. Por eso le llamamos trofozoito anular. Y acá también tenemos ya uno más desarrollado, en la que ya se está partiendo la cromatina, o sea, el núcleo se está fragmentando, y vemos que afuera también hay granulaciones, pero más pequeñas que las que hemos visto, más uniformes, más redondeadas. Estas es las granulaciones de Schummer, que es propio de Plasmodium vivax, nada más. Entonces, pero la otra característica es que Plasmodium vivax parasita hematíes jóvenes. Entonces, son grandes y los deforma generalmente. Por ejemplo, este es un esquizonte. Aquí sí vemos esquizontes. Este es un esquizonte maduro. Vean, este es un hematíe totalmente deformado. Y acá hay un pigmento malárico en las granulaciones de Schummer. Y hay 16 merozoitos, ¿no? Que ya son estructuras pequeñas, pero que están dentro del esquizonte. Entonces, el trofozoito fragmentó su núcleo, después cada porción de núcleo se rodea de citoplasma y ya tenemos el esquizonte maduro, que son estas estructuras, que son los merozoitos. Entonces estos se van a romper, se rompe el esquizonte y salen estos merozoitos en busca de otros hematíes. Entonces ese es el ciclo en el hombre. Vean la deformación también, el hematíe grande, característico de Plasmodium falciparum vivax. Y estos son los gametocitos, ¿no? El gametocito, que acá es el macrogametocito, la cromatina está difusa y acá está más densa la cromatina aquí, y entonces este es un macrogametocito, siempre dentro de un hematíe, deformado, grande, y que tiene las granulaciones de Schummer también fuera del parásito, eso está en el hematíe. Y dentro hay pigmento malárico, este es pigmento malárico.
Y Plasmodium malari tiene trofosoditos más bien con una forma especial, que es en banda, le llaman, ¿no? Así alargados. Esos son los trofosoditos típicos de Plasmodium malari. También puede haber trofosoditos anulares, pero es más raro. Estos son los más frecuentes. Y este es un... Ay, son los mismos que hay. Bien, entonces aquí tienen estábamos acá los trozos en banda de Plasmodium malari y ven aquí el esquizonte maduro con pigmento malárico. Entonces ustedes están viendo acá, todo esto es pigmento malárico y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merozoitos, típico de Plasmodium malari. Entonces recuerden, en malari 8 merozoitos, en vivax tenemos 16. En falciparum, si bien es cierto, no los vemos en sangre periférica, pero después en los pacientes que ya están a punto de morir, entonces ahí se puede ver estos esquizontes que tienen más de 16 merozoitos. ¿Listo? Y este es el gametocito de Plasmodium malari. También tiene pigmento malárico, la cromatina está difusa, casi está más concentrada, y también pigmento malárico, pero el hematíe, como ven, es hematíe pequeño. Son hematíes maduros, ustedes saben, un hematíe vive 120 días, y ya los maduros les queda poco tiempo de sobrevida, o sea que por eso que Plasmodium malari no causa tanto problema, porque ya son hematíes que están prácticamente para terminar su ciclo. Y son hematías pequeñas, ¿no? Entonces acá vean, esto ya está completo, es Plasmodium falciparum, los trofosoditos marginales, recuerdan, aquí es anular, acá tiene tres trofosoditos anulares dentro del hematíe, aquí tenemos un trofosodito anular, ¿no? Que ya aquí empieza a transformarse y a dividir su núcleo, y entonces aquí ya tenemos un esquizonte maduro temprano. Acá está el esquizonte inmaduro todavía y acá está el esquizonte maduro. Quiere decir que todas estas porciones del núcleo se rodearon de citoplasma y se separan. Entonces acá tienen pigmento malárico acá en el centro y tienen acá los merozoitos que son más de 16. Y cuando vemos gametocitos, ven acá, es el macrogametocito con la cromatina densa, hay pigmento malárico también, y este es el microgametocito, que no se ve bien la cromatina, y este es el que va a dar origen pues al microgameto. Este dará origen al macrogameto, pero eso ya en el vector, lo vamos a ver después. Este es Plasmodium vivax, tiene trofosoditos, generalmente uno, las granulaciones de Schumner muy homogéneas, y acá tenemos ya empieza el trofosodito a fragmentarse, acá hay un esquizonte todavía inmaduro, y acá ya está el esquizonte maduro con 16 merozoitos. Las granulaciones de Schumner, que se ven típicamente, el hematíe grande, deformado, es lo típico entonces Plasmodium vivax. Y acá el macrogametocito con la cromatina densa, también hay granulaciones de Schumner, y acá el núcleo con la cromatina difusa con granulaciones de Schumner en la periferia, y este es un microgametocito. Bien, entonces este es el vector,
el Anopheles, conocido por todos como zancudo, ¿no? Entonces este vector, son varias especies que se han identificado en el Perú, como por ejemplo el Anopheles pseudopontipenis, quizás el más frecuente, el Albimanus también le sigue en frecuencia, Anopheles darlingi es menos frecuente y Anopheles menarroici, que también están localizados en el norte del país, ¿no? En una zona muy específica. Y acá es el ciclo biológico del plasmodium. Entonces, esto sí es interesante que ustedes lo aprendan. Si ustedes han entendido los ciclos de coccidias, de toxo, esto es lo más facilísimo. Entonces, en el hombre, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar el ciclo asexuado o esquizogonía, nada más que el esquizogonía. Y hay dos tipos de esquizogonía. Una que está en el hígado, por eso se llama esquizogonía hepática, en el hepatocito se desarrolla esto, se llama preeritrocítica, todavía no ha llegado al eritrocito, o exoeritrocítica también, como no está pues allí. Eso es también llamado esquizogonía preclínica, porque no hay síntomas. El paciente tiene la infección en los hepatocitos, pero no da manifestaciones clínicas. Y esta reproducción en el hepatocito es una sola vez, una esquizogonía. Y después pasamos a la esquizogonía eritrocítica, donde ya hay clínica, ya hay evidencia de la enfermedad, y esto se repite cada 24, o sea, cada 48, cada 72 horas, y van rompiendo los hematíes. Esta es la más común, la más frecuente, o sea, la que se da continuamente. La esquizogonía hepática es una sola vez y ahí no da manifestaciones. Y en el vector se da el ciclo sexuado o gametogonía, por eso que el mosquito es el hospedador definitivo, ¿no? Y también se da la esporogonía, entonces gametogonía y esporogonía en el vector. Y la esquizogonía en el hombre, ¿está claro? Entonces ahora sí podemos ver el ciclo. Entonces, cuando una persona se infecta con... Perdón, primero vamos a ver. El mosquito pica a una persona que está enferma. Y entonces van a entrar los gametocitos que están en la sangre, ¿no es cierto? Estos macro y microgametocitos que están en la sangre de una persona enferma ingresan al aparato digestivo del mosquito. Y en el aparato digestivo del mosquito, miren, el microgametocito se exflagela. Es decir, le aparecen como flagelos, pero en realidad son lo que va a ser los gametos, ¿no? Y se separan y cada uno de estos es un gameto, un microgameto. Mientras que el macrogametocito crece un poco más y se convierte en macrogameto. Este macrogameto es fecundado por el microgameto y va a dar origen al huevo o cigote. Este huevo cigote tiene una particularidad, que tiene mucha movilidad y entonces es capaz de introducirse a la pared del estómago del mosquito. Y en la pared del estómago, el huevo cigoto va a ir desarrollando hasta formar el ooquiste. Acá dice quiste, pero en realidad es el ooquiste. Y dentro del ooquiste va a haber muchos esporozoitos. Una vez que se rompe el ooquiste, estos esporozoitos van a irse a las glándulas salivales. Y miren cómo es la naturaleza tan sabia, que justamente cuando este mosquito va a picar a una persona, lo primero que hace es introducir el aparato bucal y segregar saliva. ¿Por qué tiene que segregar saliva? Porque la saliva es un anestésico. Mejor dicho, la saliva contiene sustancias anestésicas y también anticoagulantes. Entonces, la persona ya no siente la reacción, porque ustedes saben que la persona va a sentir reacción, es una alergia a la saliva, es una reacción alérgica a la saliva, que son proteínas extrañas. Por eso se produce una pápula eritematosa que pica, o a veces solamente una pápula muy pruriginosa. Entonces, ese es el tema de la anestesia. Entonces, con la anestesia la persona no siente, pero después ya va a sentir cuando ya el mosquito se alimentó y se fue incluso. Entonces, pero el otro detalle es la sustancia anticoagulante. El mosquito tiene un aparato bucal muy delgado, que prácticamente pasan los hematíes uno tras otro. Y entonces, si no tuviera sustancia anticoagulante,
rápidamente se coagularía la sangre dentro del aparato bucal del mosquito y este no podría alimentarse. Pero para eso es esta sustancia anticoagulante. Entonces, lo primero que hace el mosquito es inocular su saliva en el momento de la picadura. Como inocula, y ahí están los esporozoitos, estos van a entrar rápidamente a la sangre de esta persona. Y entonces los esporozoitos viajan al hígado rápidamente, en cuestión de 20 minutos, media hora, y ya están en los hepatocitos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en el hepatocito? Estos esporozoitos que llegaron por la sangre se introducen a un hepatocito. Y empieza la esquizogonia, que hemos dicho, esquizogonia hepática, preclínica, exoeritrocítica o preeritrocítica. Y entonces empieza a formarse el esquizonte inmaduro, el esquizonte maduro, y después se rompe el esquizonte. La característica de este esquizonte es que tiene miles de esporozoitos. No es como hemos visto en el hematíe, que la esquizogonia da pues 8 merozoitos, 16 merozoitos para vivax. Eso es en el hematíe. Aquí se producen miles de merozoitos. Por ejemplo, si es Plasmodium malariae, más o menos 2000 merozoitos en cada hepatocito. Si es Plasmodium vivax, alrededor de 10.000 merozoitos. Y si es falciparum, alrededor de 30.000 merozoitos. Entonces miren, que 30.000 merozoitos salgan de este hepatocito, van a invadir por la sangre rápidamente, ¿no? Entonces eso es importante. Hay una esquizogonia que va a producir miles de esporozoitos. Pero hay otro detalle acá. Falciparum, por ejemplo, todos los esporozoitos que entraron se convierten en esquizontes y se eliminan todos a la sangre. No queda nada en el hígado. Sin embargo, vivax, y también puede ser malaria, pero más importante es en vivax. En vivax se pueden quedar algunos parásitos en forma latente en el hepatocito, ¿sí? Por mucho tiempo, pueden ser años, y después empiezan a otra vez a activarse. Entonces algunos hicieron la esquizogonia, produjeron muchos merozoitos, pero otros se quedaron ahí latentes. Y yo recuerdo mucho un caso en el hospital regional. Era un paciente que fue operado de vesícula, una colecistitis, tenía una colecistitis, le hicieron una colecistectomía y el paciente estaba hospitalizado, estaba muy bien después de la operación y al tercer día más o menos comienza a hacer fiebre. Entonces inmediatamente los cirujanos pensaron que se trataba pues de un proceso febril debido a una infección de herida operatoria. Vieron la herida, estaba completamente normal, no tenía nada. Entonces ya empezaron las ideas de que puede ser esto, puede ser lo otro. Entonces llamaron al infectólogo, que era el doctor Julio Lopera, que ya falleció, padre de María Teresa Lopera, que es nefróloga, que ha sido también docente acá, y que ahora está en Lima. Y entonces ella muy exigente, probablemente por eso ya se molestó un poco y se fue. Y que se llama, ella, su padre, vio al paciente, dijo fiebre, muy bien, le dijo, ¿y usted ha estado en selva alguna vez? Sí, le dijo, pero hace 20 años, yo nunca más volví a selva. Muy bien, pídanle un frotis y gota gruesa. Al día siguiente llegó el resultado, malaria. Miren, así con una pregunta, el doctor Lopera pues un clínico de primera, ¿no? Él no pedía muchas cosas y con solo una anamnesis bien hecha y un examen físico hacía los diagnósticos. Y entonces él tenía malaria, o sea, pero vivax. El vivax se queda ahí, el falciparum no. Entonces puede haber, y estos parásitos que se quedan ahí escondidos en el hepatocito se llaman hipnozoitos, de himno de sueño, ¿no? Que se quedan como dormidos. Bien, entonces, una esquizogonia y todos los hematíes, todos los merozoitos salen del hepatocito, se rompe el esquizón, salen los merozoitos, invaden el
la sangre. ¿Y en la sangre qué van a hacer? Van a invadir a los hematíes. Tienen una capacidad de invasión. Hay videos ahora de cómo este parásito, este merozoito, que también tiene un conoide, se mete a la célula, lo empuja a la membrana celular y entonces forma una especie de vacuola y después se vuelve a regenerar la pared del hematíe, ¿no? Pero ya se formó la vacuola en el interior. Y entonces ahí empieza a reproducirse. ¿Y cómo se reproduce? Por esquizogonía. Entonces, entre el merozoito se forma un trofozoito en el interior, que son los que hemos visto, los trofozoitos anulares. Después dividen su núcleo, es el esquizonte inmaduro. Después cada porción de núcleo se rodea de citoplasma y es el esquizonte maduro, que también lo hemos visto, 16 en vivas, 8 en malaria. Y después, una vez que están completamente desarrollado el esquizonte, se rompe el esquizonte, se rompe el hematíe y todos estos merozoitos salen para invadir a otro hematíe. Y este ciclo es prácticamente interminable, ¿no? Cada 48 horas en vivas y falciparum y cada 72 horas en malaria. Entran a otro hematíe, completan la esquizogonia, rompen, salen los merozoitos, buscan otros hematíes y eso se da así frecuentemente. Hasta que algunos de esos merozoitos entran a un hematíe y no hacen esquizogonia, sino que se quedan ahí formando lo que es el gametocito, macro y microgametocito. Y estos hematíes ya no se rompen. Acá sí se rompen todos, pero acá no, se quedan ahí con el micro y macrogametocito en forma latente hasta que el mosquito venga y se lleve esta sangre con estos hematíes que tienen macro y microgametocito para hacer la gametogonia. Entonces recuerden, en el hombre ha habido una esquizogonia con la producción de miles de merozoitos y de ahí se forma la esquizogonia eritrocítica, que esta sí es cada 48, cada 72 horas. Bien, entonces, regresamos entonces al mosquito, que el mosquito va a ingerir estos gametocitos, recuerden, que estaban en la sangre de la persona, ingresan, hacen la gametogonia, que ya les he explicado, de ahí la esporogonia, y los esporozoitos se quedan en la glándula salival para pasar otra vez a otra persona. Entonces, miren, este es el ciclo de malaria. Como ven, no es complicado. Lo único que tienen que recordar es quizás esto que les hice al inicio, que en el hombre hay una esquizogonia preeritrocítica que da muchos merozoitos y que puede dejar unos zoitos, sobre todo en vivas. Y varias esquizogonias eritrocíticas. Y en el vector, la gametogonia en la luz del intestino, se llaman estómago también porque es un intestino anterior, la gametogonia, y de ahí la esporogonia en la pared del estómago o del intestino del mosquito. Acá vean, aquí en la flecha están mostrando los ooquistes, que varios ooquistes, acá hay son esporoquistes aquí, y finalmente estos esporoquistes van a permitir la salida de los esporozoitos que se van a las glándulas salivales, ¿no? Bueno, ¿cómo es la patogénesis de la malaria? Aquí sí es bien complejo y todavía está en estudio. La patogénesis de la malaria trae un componente, esto es como para tomar un examen a alguien que hace fisiopatología, ¿no? Y capaz lo desaprueba. Este es muy complejo, la fisiopatología de la malaria. Miren, por ejemplo, empecemos con lo que es lo que es esto como lo quito de acá. ¿Cómo quitar? Bueno, entonces, lo primero es la invasión. O sea, cómo el merozoito invade al eritrocito. Y entonces, aquí hay
algunas proteínas de adherencia, que por ejemplo es el factor Duffy, ¿no? El factor Duffy es un factor, un receptor que sirve para la invasión de estos, no sé si se perdió. Sí. Sí. Bien, entonces, el glóbulo rojo tiene unos antígenos que vienen a ser receptores para el merozoito. Se conoce como el factor Duffy. Ustedes de repente han estudiado ya en histología, no creo, o en fisiología de repente, pero después cuando hablan de hematología van a ver. Así como hay el factor RH para los grupos sanguíneos, también existe un factor Duffy, que puede ser positivo o negativo. Entonces, algunas personas tienen factor Duffy positivo y negativo. Esto es como un marcador, un antígeno en el glóbulo rojo. Y permite establecer la compatibilidad sanguínea mediante este factor Duffy. Entonces, este factor Duffy que está en la membrana del eritrocito sirve de receptor para el Plasmodium vivax. Entonces, tiene que haber esto para que ingrese el Plasmodium vivax. Si no hay, o sea, si es una persona que es factor Duffy negativa, el Plasmodium vivax no podrá ingresar al hematín, ¿no? O sea, el merozoito no ingresa al hematín. Entonces están protegidos, digamos, estas personas que tienen factor Duffy negativo para Plasmodium vivax. En la raza negra, el factor Duffy es raro. Entonces, muy pocas personas de raza negra pueden permitirse tener una enfermedad de malaria por Plasmodium vivax, porque no puede entrar el Plasmodium al hematín. Sin embargo, para Plasmodium falciparum utiliza también receptores que son glicoforinas y ácido ciálico. Entonces, esto sí utiliza el merozoito para ingresar al hematín. Ahora, una vez que ya están dentro, ¿no? Cualquiera de las dos formas, el parásito necesita de elementos para su desarrollo, para su alimentación. Y por ejemplo, Plasmodium falciparum necesita de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si hay deficiencia de esta 6, porque esto es una enzima, ¿no es cierto? Que hay personas que no la tienen. Y entonces, si hay deficiencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en una persona, esa persona no se va a infectar con Plasmodium vivax, falciparum. ¿Por qué? Porque necesita el Plasmodium falciparum una vez que ingresa a desarrollarse. Se va a infectar de repente, pero no va a desarrollar no se va a formar el trofozoito ni nada de eso porque le falta esta enzima, ¿no? Entonces, personas que tienen esta deficiencia enzimática de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no van a tener enfermedad por Plasmodium falciparum, pero sí por vivax, ¿no? Este no utiliza la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esto ha hecho que, bueno, el antígeno es el HLA-D53. Esto ha hecho que haya una selección natural en algunos lugares. Por ejemplo, si en la raza negra es predominante en África subsahariana, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál será la prevalencia de Plasmodium vivax o malaria por Plasmodium vivax en esa zona de África? ¿Qué dice? ¿Será alta o será baja? Baja. Muy baja, muy baja, muy bien. Mientras que en África, ¿qué va a haber? Más Plasmodium falciparum, que mata. Sin embargo, también ha habido una selección natural en África. Entonces, ¿qué ha pasado? Que grandes poblaciones de africanos han muerto por Plasmodium falciparum, porque Plasmodium falciparum mata.
¿Y quiénes han sobrevivido a estas pandemias o a estas epidemias de Plasmodium falciparum en África? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las personas que tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o las que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Quiénes han quedado? ¿Ah? Las que tienen deficiencia. Claro. Entonces, normalmente la prevalencia de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la población mundial es baja, pero en África es alta. ¿Por qué? Porque ha habido una selección natural. Murieron todos los que no tenían esto y sobrevivían los que tenían glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y como se hereda genéticamente, entonces estas personas comenzaron a reproducirse y no les afectaba el Plasmodium falciparum. Entonces esto es para que tengan una idea de la complejidad que hay de la invasión y el desarrollo del Plasmodium en el hombre. Las hemoglobinas anormales, como la hemoglobina C, D o E, la fetal, no permiten el desarrollo del Plasmodium, cualquiera de los dos, más bien, vivax o falciparum, porque ellos necesitan una hemoglobina normal para alimentarse. Si estas hemoglobinas ya están alteradas, tienen alguna diferencia, no sirven para el desarrollo del plasmodium. Por lo tanto, estas hemoglobinas anormales dan resistencia pues, a la enfermedad. Y hay otro detalle que se llama la premunición. La premunición está dada porque existen inmunoglobulinas G, M, A. Entonces, en una persona que se infecta, por ejemplo, un niño que se infecta con malaria tempranamente, este niño ya no vuelve a hacer la infección si es que se permanece en la zona endémica. ¿Qué quiere decir? Que es un niño que ya tuvo malaria, se le pasó, le dio un tratamiento y ya. Entonces ya tiene anticuerpos, inmunidad contra la malaria. Se vuelve a infectar, o sea, viene un mosquito infectado, le transmite el esporozoito y estos esporozoitos son destruidos rápidamente por el sistema inmune de esta persona. Entonces ya no se infecta, salvo que, pero le estimula, la entrada del esporozoito estimula nuevamente a la producción de una resistencia. Pero si es que esa persona se va por un buen tiempo fuera de la zona, ya no es picado, ya no es inoculado nuevamente con el parásito, entonces regresa y ahí se hace enfermedad rápidamente. ¿Se dan cuenta? Eso se llama premunición. O sea que la premunición es una inmunidad incompleta porque fundamentalmente funciona por los esporozoitos y además temporal, porque si se va de la zona y ya no tiene estímulo permanente, entonces desaparece esa inmunidad. También hay inmunidad pasiva natural, es decir, que pase de la madre al niño, ¿no? Al recién nacido, y entonces los recién nacidos difícilmente se infectan, porque la madre estaba pasándole anticuerpos, ¿no? De estos inmunoglobulina G, la G sobre todo, la M y la A no pasan, pero la G sí. Entonces esa inmunidad pasiva natural le da cierta resistencia pues al niño por un tiempo, que puede ser un año o algo más, y de ahí ya pues se acaba esto y puede infectarse nuevamente. Luego tenemos lo que es la amplitud y magnitud de anticuerpos a múltiples Plasmodium falciparum. Hay cepas, hay clones de Plasmodium falciparum, que todos estos pueden ser abarcados por anticuerpos, pero como son múltiples antígenos que tiene este Plasmodium falciparum, puede ser que algunos no sean, digamos, detectados y pueden desarrollar el Plasmodium en una persona pese a que tiene inmunidad pasiva. Bien. Y finalmente, que hay infección policlonal, o sea, como les estoy diciendo, hay muchos clones de Plasmodium falciparum, y entonces eso hace que la enfermedad se mantenga, o sea, no existe una inmunidad plena que destruya o que limite la enfermedad ya definitivamente. Entonces aparecen nuevos
clones y se mantiene la infección en una zona por mucho tiempo, ¿no? Se hace endémica la enfermedad. Bien. Y entonces veamos acá en relación a la patogénesis de la malaria en relación a la disminución de hematíes. ¿Por qué hay anemia en los pacientes que tienen malaria? Porque la hemólisis por la reproducción del parásito. Cada que se reproduce el parásito, cada que termina la esquizogonia, se rompe el hematíe. Pero además hay captura de hematíes en el sistema retículo endotelial, vaso, hígado, médula ósea. Los capturan. Prueba de esto es que cuando las personas mueren por malaria, si se les hace una necropsia, van a encontrar que el vaso, el hígado, la médula ósea están negras, de color negro. ¿Por qué? Porque estos órganos han capturado hematíes enfermos, ¿no? Hematíes parasitados, y estos parasitados tienen el pigmento malárico, que es oscuro. Entonces, eso se deposita en estos órganos y por eso toman ese color negruzco. Hay mecanismos autoinmunes, es decir, la presencia del parásito en el hombre, en la sangre del hombre, hace que se produzcan anticuerpos para destruirse. Y algunos de esos anticuerpos actúan también contra sus propios tejidos, como de la médula ósea, por ejemplo. Entonces hay anticuerpos que se produjeron contra el parásito, pero que actúan a nivel de la médula ósea e impiden la producción de hematíes en la médula ósea, ¿no? Se disminuye la eritropoiesis. El pigmento malárico también de alguna manera influye en esto. ¿Por qué? Porque al haber pigmento malárico, el hematíe que tiene pigmento malárico rápido es detectado y capturado por este sistema de retículo endotelial. Hay secuestro de eritrocitos parasitados. Esto sí se ve solamente en falciparum. Quedan secuestrados en la microcirculación. Entonces ahí ya se pierden esos hematíes. Entonces miren, todo esto hace que en la malaria exista pues una anemia marcada, ¿no? Por la hemólisis, por la captura. Esto a veces incluso hay un tema que se conoce como el hiperesplenismo. El hiperesplenismo es que el vaso exagera su función y comienza a capturar a los hematíes parasitados, pero también a veces a hematíes sanos, que probablemente tienen alguna alteración ya de su membrana, pero puede ser que no estén parasitados, pero hay algún antígeno del parásito que se ha pegado, entonces el vaso lo detecta y lo destruye. Entonces hay un hiperesplenismo que aumenta la función del vaso, haciendo que se fagociten muchos hematíes, aún estando sin parásitos. Entonces, eso es lo que explica la anemia en esta parasitosis. Bien, aquí nos vamos a quedar porque ya es la hora y continuaremos de acá a una semana cuando empecemos la siguiente fase. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta en relación al ciclo, sobre todo, que lo demás vamos a tener que continuar. ¿Sí?